Yo creo que fueron muy adecuadas, sobre todo los aportes que tú dabas, porque iban más allá tan solo de lo que podrías encontrar en internet, ¿no? Pero que con tu experiencia pues sí lo sabes, ¿no? Ok, hablemos un poquito de tu experiencia estudiando todos los exámenes en Master's College. Cuéntame, ¿qué tal te fue? ¿Te gustaron las clases de SAT, de TOEFL? Luego también hicimos la asesoría, en particular conmigo. Comencemos por las clases. ¿Qué te parecieron los profesores? ¿Te ayudaron? ¿Aprendiste? ¿Qué tal los materiales? Para mí los profesores me parecieron muy buenas personas y me apoyaron bastante, sobre todo en las asesorías que eran personales, ¿no? Donde no había clase grupal. Y también me ayudaron bastante a ver la teoría, cosas de recordar, ¿no? Pero me parece que un poco más allá también del hecho, pues, ¿no? Para los estudiantes es no solo el hecho de dar dos horas de clase, por ejemplo, ¿no? Que podría ser en Master College, ¿no? A mí también me ayudó bastante el estudiar, pues repasar lo que me daban en clase fuera de la clase, ¿no? No solo estar diciendo, son 2 horas, acabó, ya me retiro. Claro. Entonces, eso de repasar más allá, el material que dio Master College muy bueno, a mi opinión, me ayudó bastante para hacer una métrica pues similar al examen, los mocks y esas cosas, ¿no? Claro, hay muchas personas que piensan que de repente solamente asistiendo a clases es suficiente, porque de repente en el colegio sí fue así, ¿no? Claro. Iban a colegio, estaban atentos y ya en casa no estudiaban mucho. ¿Eso tú crees que alguien que está preparando el SAT solamente yendo a clases y no estudiando mucho en casa va a obtener un buen puntaje en el SAT? A mí me parece que no, porque a pesar de que los profesores se esfuercen todo lo posible en darte pues, los mejores materiales, hacerlo todo, es imposible pues realmente meter ese examen en tan pocas clases o tan poco tiempo. Es más bien un hecho de que el examen abarca tantos aspectos que ya los profesores tampoco se pueden dar tanto tiempo, ¿no? En ciertos aspectos pequeños, tips, cosas así, ¿no? Que tal vez ya es importante que los aprendas tú fuera o que repases el material varias veces, ¿no? Hablemos un poco de la etapa de la asesoría para hacer los ensayos. ¿Cómo fue tu experiencia al momento de hacer los ensayos? Los ensayos, por supuesto, yo estuve a cargo de la asesoría. Cuéntanos un poquito de esa experiencia. ¿Qué tal te fue? ¿Cómo tú, ahora viéndolo ya, los ensayos hechos y cómo se hicieron, etcétera? ¿Qué piensas de ese proceso, de esa sección? Para mí fue un proceso que también fue difícil realmente, no es tan fácil como algunos piensan. En mi caso pues puede ser por el hecho de que a mí me cuesta un poco escribir realmente que me encante, pues no por decirlo, lo que haya escrito, y los ensayos es algo muy importante que cuentas de tu vida, toda tu vida en 200 palabras, entonces es complejo, ¿no? Y para mí, por lo menos, la asesoría me fue muy bien, sobre todo porque me apoyaste en el área de recordar cosas que he hecho en mi vida, otras actividades que tal vez no recordaba, o ayudarme también, pues, ¿no? A dirigir la mira del ensayo hacia lo que ellos están buscando, ¿no? Con datos como, por ejemplo, lo que el examinador quiere, o lo que el examinador no quiere leer de ti. Entonces, con cosas como esas, a mí me apoyaste por lo menos bastante. Gabriel, hablemos un poco del proceso de postulación, en particular sobre la selección de las universidades y todo el llenado de formatos, selección de recomendadores. ¿Cuál fue tu experiencia en la asesoría, por ejemplo, con la selección de las universidades? Bueno, empezando por esa área, recuerdo que fue una de las partes más divertidas y sobre todo también de toda la postulación, ¿no? Porque es ese momento en el que empiezas a ver, por así decirlo, la selección de colores que hay y de todas las cosas que existen, y pues te empiezas a interesar incluso más allá de lo que ya habías pensado de estudiar en Estados Unidos, ¿no? Investigando cada universidad. En el caso de que tuvimos nosotros, recuerdo que tú me ayudaste a escoger no solo las universidades a las que iba a postular, sino también la cantidad de universidades que era recomendable, pues, ¿no? Y no solo pues pensar en que una universidad pues tal vez mágicamente me iba a aceptar, ¿no? Y que ya se acabara, sino también que son algunas cuantas universidades y que pues hay que ver qué tipo de universidades, ¿no? En ese caso, por lo menos, recuerdo que tú lo dividiste en 4 partes, ¿no? Que fue las que más me costaría, por así decirlo, alcanzar, a las que puedo apuntar, a las que pues realmente deberían aceptarme y finalmente a las que están un poco más abajo de mi nivel. Entonces, esa separación me ayudó a mí bastante a pues saber qué metas tener, pues, ¿no? Por ejemplo, las más top que escogimos, pensar pues un poco de llegar a sus promedios de SAT, de TOEFL y de otras cosas, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, ayuda bastante a los estudiantes, en mi opinión.
Otra cosa en la que también nos apoyaste fue el hecho de llenar los formatos que tiene el Common App, que para los que no sepan, el Common App pues es una ficha, por así decirlo, o es una página donde tú postulas y puedes llevar todas tus postulaciones a varias universidades sin tener que hacer todo ese proceso de llenar información varias veces. Entonces, ese proceso principal de llenar la información, tú me apoyaste bastante en el hecho de cuadrar mi perfil con lo que ellos piden, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, el hecho de que nosotros no tenemos tantos años de secundaria, sí, en Estados Unidos sí, pues, ¿no? Entonces, eso, decir el por qué me di un año de un gap year, por así decirlo, y esas cosas tú me ayudaste bastante. Ok. En el caso, por ejemplo, de la selección de los recomendadores, cuéntanos un poquito cómo fue el proceso de decisión de a quién elegir como recomendador y tal vez a quién no. Bueno, contigo recuerdo que hablamos bastante, sobre todo porque en mi caso yo tuve un problema bastante grande, ¿no? Que fue el recomendador principal, que es, por así decirlo, el counselor general del colegio. En mi caso debía haber sido mi director del colegio, pero mi director, el que me conocía de toda la vida, con el que, por ejemplo, sí había tenido conversaciones, proyectos y otras cosas, él justo había dejado el colegio un año antes. Entonces ya no podía pedirle a él los datos, información y esas cosas, y que él llenara esa ficha, la parte de las cartas de recomendación, ¿no? Entonces tú me ayudaste pues a decidir con quién reemplazarlo, también sobre todo me diste tips de quiénes deberían ser los recomendadores, de que deben ser personas que no solo que no solo piensen bien de ti, ¿no? Que no solo te hayan visto que eres una persona atenta en clase, sino que hayan vivido un poco más contigo, que tengan una experiencia y que pues sobre todo también te quieran, ¿no? Para que no vayan a decir malas cosas de ti, tal vez, pues es que la carta de recomendación es algo muy importante, ¿no? Ok, correcto. En general, en el proceso de Admissions Consulting, de asesoría, ¿tú consideras que mis recomendaciones fueron adecuadas, fueron oportunas, o de repente les quieres contar la disponibilidad que yo tenía para atenderte? Yo creo que fueron muy adecuadas, sobre todo los aportes que tú dabas, porque iban más allá tan solo de lo que podrías encontrar en internet, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que un tip que tú me diste, pues, ¿no? Fue el pues, pensar más allá de que solo esa persona te conozca, ¿no? O tips como, por ejemplo, o casos, pues, ¿no? De tus mismos estudiantes, donde los estudiantes tal vez pudieron haber fallado incluso en la postulación por una carta de recomendación, ¿no? Y pues son tips que tal vez no encuentres en internet, pero que con tu experiencia pues sí lo sabes, ¿no? Y bueno, respecto a tus horarios de atención, pues yo creo que son muy buenos, porque todos los días, incluso o cualquier día que yo te decía para tener una reunión, tú me agendabas una cita y pues teníamos esa reunión y yo te hacía pues varias preguntas en más de 15 minutos incluso. Entonces me parece que es muy bueno.